Miren, mis queridos amigos, yo me río porque en los últimos días parecerían que han ocurrido tantas cosas relacionadas con el tema seguridad que uno se divide entre si lloro o si río. Porque en primera instancia parecería que son cosas provocadas y luego uno llega a la conclusión de que ciertamente estamos viviendo una de las peores gestiones en materia de seguridad y en materia policial. Cuando este gobierno llegó sobre la base de reducir, según decía el presidente de la República cuando era candidato, el 50% de la delincuencia en los primeros 2 años. Muchos que escuchamos a Abinader en ese momento decíamos que era muy osado, muy arriesgado hablar de reducir el 50% de la criminalidad en apenas 2 años. Cuando uno de los talones de Aquiles de los últimos gobiernos que ha habido en República Dominicana es precisamente el tema de la seguridad. Yo recuerdo que cuando una firma encuestadora todavía se respetaba, llamada Gallup, en algún momento publicó una encuesta que llamó muchísimo mi atención. Porque dentro de los problemas que se evidenciaban que a la gente le preocupaba, el 75% de los que fueron entrevistados e encuestados decían que el tema de la seguridad les quitaba la tranquilidad. Porque los que somos padres, los que son esposos, los que son madres o las que son madres, las que son esposas, las que son abuelas, las que son tías, todos nos preocupamos cuando vemos los hechos de criminalidad y de violencia que se dan en nuestro país. Y por tanto, cuando la gente escuchó, tanto en el año 2015, en la campaña del 2015, como en el año 2020, el discurso de Luis Abinader hablando de la seguridad ciudadana y de la transformación policial, mucha gente puso fe en él. Y fue y echó su voto entendiendo que realmente tendríamos una transformación en materia de seguridad y que aquello que habíamos aspirado tanto a tener una nueva policía y que tuviésemos calles seguras, lo íbamos a ver. Han pasado 6 años ya, casi 7 años, desde que inició la gestión del presidente Abinader. Y si hay algo que uno puede decir es que hemos tenido un mal sabor en materia de seguridad y en la transformación o en la imagen de la Policía Nacional. Porque todos los días se dan casos que ponen en evidencia la mala gestión y la mala planificación que hay para reconstruir la policía, pero al mismo tiempo vemos la falta de coherencia respecto a la reconstrucción de la tranquilidad tan deseada que los ciudadanos esperábamos. Y yo digo que estos aparatos nos han dado la oportunidad de poder registrar lo que muchas veces los gobiernos no se atreven a decirnos. Desde que este gobierno empezó en el año 2020, en agosto del año 2020, todos los lunes se celebra una reunión en el Palacio de la Policía con la finalidad de construir políticas públicas para combatir la criminalidad y para transformar la policía. Y yo siempre he tenido mi diferencia porque el mismo Jesucristo dijo en alguna ocasión, el hombre más grande de todos los tiempos, que quien que va a construir una torre no se sienta primero, la planifica y hace un presupuesto. Entonces, cuando escuchábamos que vendría la anhelada transformación de la policía y la reducción de la delincuencia, ¿saben qué todos esperábamos? Que habría un plan construido ya. Tanto es así que en la campaña del año 2016 como en la campaña del año 2020 nos hablaron de un famoso plan, el plan Giuliani.
El plan Giuliani, desde que se comenzó a plantear, era el plan de un exalcalde de la ciudad de Nueva York que llegó creo que en el año 1992, 93, por ahí, y llegó hasta el 2001 administrando la ciudad de Nueva York. Y su punto luminario estuvo en la reducción de la criminalidad de los delincuentes, en la transformación institucional de la policía. Y todo eso le valió que a nivel internacional Giuliani empezara a tener contratos importantes como asesor en materia de seguridad. Por ejemplo, la campaña del presidente López Obrador en México, uno de sus principales asesores en materia de seguridad ciudadana fue precisamente Giuliani. Yo creo que en ese momento le pagaron cerca de $4 millones para construir una estrategia, un plan que pudiese chocar contra los delincuentes y reducirla. Y a nosotros, en el año 2015, yo creo que la primera vez que yo vi a Giuliani aquí en Santo Domingo fue en el año 2015. En ese momento, el candidato del recién formado PRM, Luis Abinader, invitaba a un recorrido con medios de comunicación en sectores de Los Minas. Él llevaría a un invitado. Y resulta que cuando los medios de comunicación asistimos a ese llamado, pues nos damos cuenta que el invitado es el exalcalde de Nueva York, Giuliani. Giuliani va a un par de colmados con Abinader, se para, habla con la gente y luego van a un importante hotel de la capital donde anuncian que el responsable de construir las políticas públicas de combate contra la delincuencia y transformación policial era Giuliani. Y que Giuliani garantizaba que reduciría en un 50% la criminalidad. Bueno, lo repitió en el año 2020, porque en el 16 Abinader perdió las elecciones, en el 20 vuelve a aspirar y vuelve con el mismo discurso del plan Giuliani. La gente le dio el break, la oportunidad, ven, está bien, aplica tu plan. A mí siempre me impactó que quienes estaban nombrados por Abinader para conocer y realizar sus políticas públicas eran personas que desconocían por completo el tema policial y también el tema de la seguridad social, de la seguridad ciudadana. Por ejemplo, su primer ministro de Interior y Policía se llamaba Jesús Vázquez Martínez, Chu Vázquez. Chu Vázquez era un político conocido en la República Dominicana, fue senador de la provincia María Trinidad Sánchez, presidente del Senado, un dirigente importante del antiguo PRD y luego importante en el nuevo PRM. Fue su primer secretario general. Sin embargo, esas consideraciones no eran suficientes para dirigir uno de los temas más complicados que hay en la República Dominicana, que es el tema de seguridad. Y yo siempre dije que colocar el tema de la inseguridad en manos de una especie de semianalfabeto era simple y sencillamente tirar por la borda todo aquel discurso que por años se había construido relacionado con la seguridad ciudadana. Y así mismo fue. Chu llegó al Ministerio de Interior y Policía con un ex jefe policial llamado Eduard Sánchez González. Yo creo que no podía existir una combinación de dos tarados más parecidos. Uno, acomplejado y con falta de carácter y de cojones, que era el señor Sánchez González, y el otro, sin capacidad, sin visión, sin preparación, sin intelecto para manejar un tema tan complicado. Resultado, un desastre la gestión de Chu y la gestión de Sánchez González. Después el presidente entendió que el problema solo era Chu, era Sánchez González, quitó a Sánchez González y puso entonces al señor Ten, al general Ten. Y la gestión de ese señor también dio mucho que desear. Muchos temas inconclusos, como yo he dicho. Después quitaron a Sánchez González y pusieron a Guzmán Peralta, que fue el coronel aquel del sabotaje de las elecciones de febrero del año 2020. Una especie de pago a él haberse sacrificado con que el PLD lo metiera preso. Luego de eso,
entonces nombra a este que está dirigiendo la policía, al señor Andrés Cruz Cruz, que yo con tiempo le dije al presidente, a través de este micrófono, a través del micrófono de BTV y de Panorama FM, que era un fracaso colocar a ese señor frente a la Policía Nacional. ¿Qué yo puedo decir de todo corazón? Que todos esos que han pasado, Sánchez González, Guzmán Peralta y ahora Cruz Cruz como jefes de la policía, como directores de la policía, puedo decir que Chu Vázquez y que Farideh Raful La Faraona como ministros de Interior, puedo decir que aquellos asesores en materia policial, tanto el colombiano como el español, han fracasado. Y yo pienso que la razón principal por la que han fracasado es porque nunca tuvieron un plan para el combate a la delincuencia ni para la transformación de la policía. Simplemente lo dijeron como enunciados de campaña, entendiendo que algún día no iban a tener que responder ante el electorado. Y a pesar de que todos los lunes se aparecen en la famosa rueda de prensa el presidente, la vicepresidenta, la ministra de Interior, el director de la policía, el jefe del ejército, el jefe de la DNCD, el jefe, toda esa gente, a pesar de que todos ellos se reúnen y dan datos, la gente no los cree. ¿Y por qué no los cree? Porque la gente sale a las calles y se encuentra con cualquier cantidad de cosas, pero también las redes sociales han sido el escenario oportuno para que la gente vea la realidad de lo que acontece en las calles. Por lo tanto, una cosa dice el burro y otra el que lo apareja. Si hay algo es que la población en República Dominicana está consciente que la delincuencia está desbordada, pero también que la policía ha llegado a un punto de descontrol y de putrefacción de un grupito, porque debo decir que dentro de esa institución existen muchísimos policías buenos. Existen muchísimos policías serios y honorables. Ahora, 2 o 3 sinvergüenzas, vagamundos y delincuentes han construido una reputación negativa que le ha caído a la policía. Pero también la policía ha contado con un grupo de incompetentes en la dirección de esa institución que han ido a una sola cosa: a lucrarse. Y ni siquiera estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de lo que ha pasado históricamente en esa institución. Yo veía esta semana una entrevista que le hicieron al reverendo Fidel Lorenzo, que fue presidente del Consejo de Unidad Evangélica, un gran amigo, y que es parte de los que están en la dirección de la comisión que está para transformar la policía. Yo he dicho que Fidel no sabe nada de policía, pero él, porque cualquiera puede darle una información interesante, él daba una entrevista esta semana y él decía algo, y a mí me llamó muchísimo la atención. Él decía que es difícil encontrar jerarcas importantes que hayan pasado por instituciones castrenses que no sean multimillonarios. Jerarcas importantes que tengan finca, yate, casa en Miami, casa en casa de campo, apartamento de lujo. ¿Y todo eso de dónde viene? Precisamente de lo que debió invertirse tanto en policías que tuviesen todo el equipamiento necesario, como en ciudadanos que pudieran sentir confianza en las instituciones, en la policía. Pero ninguna de las dos la hemos tenido. ¿Por qué? Porque el dinero ha ido a parar a manos que no son las adecuadas. Yo he preguntado desde la semana pasada que cuánto hemos gastado nosotros como país en la famosa transformación policial. Y nadie me ha dado respuesta. ¿Y por qué yo quiero saber eso? Porque si nosotros, un país pobre, con muchas carencias, con muchas necesidades, estamos sacando de abajo, supuestamente para transformar una institución tan importante como la policía, nosotros deberíamos ver algún nivel de resultados. Pero ni lo estamos viendo a lo interno de la policía, pero tampoco lo estamos viendo en las calles, porque la gente sigue teniendo niveles de inseguridad. Este fin de semana, por ejemplo, se debate algo que yo todavía no tengo el conocimiento. La policía ha salido, ha dado la información de que un joven
en una provincia del este que aparentemente estaba echando competencia. Un policía lo fue a parar con un casco protector. Y ya se dice que el policía en un acto brusco, bruto, le pegó con el casco en el pecho y mató al muchacho. Algunos dicen que es mentira, la policía dice que es mentira. Pero ya por los casos que se dieron y que se han dado en esta gestión, uno no sabe qué pensar. Recientemente, un jovencito de 19 años en el sector de Herrera, en Guajimía, en Herrera, fue asesinado por un cabo de la policía que ya tenía 2 sanciones disciplinarias. O sea, el tipo era reincidente en abusar, en cometer actos reñidos con la ley. Por eso, ahora las redes están llenas de videos de actuaciones de policías que riñen con la ley. De actuaciones de policías que compiten con lo que es correcto. Entonces yo, desde la semana pasada, he estado pidiendo con mucha fuerza desde donde estoy, desde mi trinchera, que el presidente de la República, que por cierto dio una entrevista esta semana, quite tanto a la ministra de Interior como al actual director de la policía. Porque decía Franklin Delano Roosevelt que en política nada es casualidad. Y yo he estado viendo en los últimos días los acontecimientos que se han dado relacionados con la policía, con los abusos de la policía y con el aumento de la criminalidad. Y yo creo que eso no es por casualidad. Eso en parte obedece a que las estructuras que hay dentro de la policía ni respetan, ni valoran, ni entienden que este señor que la dirige debe ser su jefe. Y eso ha generado, si se quiere, algún nivel de descontrol en República Dominicana. Miren, aquí la criminalidad está tan fuerte que usted tiene miedo después de las 10 de la noche de pararse en un semáforo. ¿Y por qué? Porque hasta los semáforos que son pares para cuidar la vida de uno y los demás, o sea, uno tiene que detenerse cuando el semáforo esté en rojo para no chocar. La gente decide hasta robarse el semáforo por temor a que ahí en esos lugares se paren delincuentes que usualmente vestidos de limpiavidrio, de lo que sea, siempre encuentran una víctima idónea, una mujer, una muchacha que va saliendo de la universidad y hasta hombres. Por eso yo estoy pidiendo, rogándole al señor presidente de la República, primero, que nos detengamos a analizar si todo lo que se ha hecho en estos 6 años ha dado algún tipo de resultado. Segundo, le he pedido al presidente, y no es la primera vez, que convoque a los sectores de este país más influyentes, a la iglesia, a los clubes deportivos, a psicólogos, a sociólogos, a psiquiatras, a terapeutas, que los convoque para tratar ese tema. Que los convoque para analizar este tema. Y que juntos como nación, a los partidos políticos de oposición, construir un plan a corto, largo y mediano plazo para combatir el tema de la delincuencia, pero también la transformación real de la policía. Porque al paso que vamos, señores, la situación se va a volver invivible. O sea, aquí estamos colocándonos en una posición de que todos nosotros tendremos que andar armados para proteger a nuestra familia y para proteger nuestra vida y nuestros bienes. Porque todos los días, producto de la pobreza, la criminalidad va en aumento. Y niños de esos barrios que son huérfanos de mamá o de papá, que vienen de familias monoparentales y que han sido maltratados, marginados y maleducados por el sistema, tienen que salir a buscársela como sea. Y entienden que asaltando, matando, violando, vendiendo drogas, ahí está su vida. Y han convertido estas prácticas en el pan nuestro de cada día. Y este pan nuestro de cada día, lógicamente, nos pone en una condición de peligro. Cuando yo vi
una nueva denuncia, eso que pasó en el Ceibo, de que supuestamente un policía le quitó la vida a un joven con un casco, que después dicen que no. Pero ya la gente estaba alarmada por la historia, por el prontuario de la policía. Yo dije, tenemos que detenernos urgente con este tema. Porque la sociedad se está acostumbrando a irrespetar a la autoridad y una parte de la autoridad se está acostumbrando a delinquir para vivir mejor. Y eso está creando un estado de ingobernabilidad. Los ciudadanos no respetan a los policías no respetan a los ciudadanos. Entonces así no puede ser. Ahora, en todo este proceso, yo me he preguntado con mucha frecuencia, ¿dónde está el famoso Plan Giuliani? Si alguien lo ha visto, que me lo enseñe. Yo recuerdo que mi compañera de programa, Anabel Alberto, y el señor Manolo Zuna, en su programa Política Hablando, entrevistaron en una ocasión a Farideh Raful, la faraona. Y ellos, una de las preguntas, de las tantas preguntas que le hicieron, si ella había tenido la oportunidad de leer el Plan Giuliani. Y ella le dijo que no. Y debo confesarle que cuando yo escuché esa respuesta me dio una encojonada. Así mismo, no me molesté, no me encojoné. Porque yo dije, pero si la base de campaña de este gobierno fue precisamente ese plan, ¿cómo es posible que quien dirige el Ministerio de Interior y Policía, que es la institución que construye políticas públicas de seguridad, ni siquiera tenga el plan que ellos nos prometieron y nos hablaron en campaña? Que no lo haya leído. Y cuando yo vi que la faraona dijo que ni siquiera ella lo había leído, yo se lo apliqué a Chu. Que pudo haberlo leído, pero no lo entendió porque usted sabe que no hay mucha vaina. Entonces, lamentablemente, el tema de seguridad, el tema de la transformación policial tiene que ser urgente. Ahora, yo creo que hay algo que tiene que darse y es la despolitización de ese tema. Porque si aquí se debe decir algo es que los partidos políticos han destruido, han desmoralizado, han ensuciado cualquier tipo de discusión seria que se pueda dar. Los partidos que están en el gobierno y los partidos que están en la oposición. Como aquí los funcionarios, los dueños de los partidos políticos andan con seguridad, reciben fondos del Estado, a ellos no les importa el pobre que sale por su casa y la mujer tiene que ponerse el celular en los panties. O el hombre tiene que guardar el dinero en la media. ¿Por qué? Porque los delincuentes andan al acecho. Y si tú no le entregas lo que ellos te están pidiendo, entonces hasta te quitan la vida. Entonces aquí hay que discutir ese tema. Aquí hay que sentarse y construir una estructura de lo que va a ser la República Dominicana de aquí en adelante. Nosotros somos un país que vive del turismo. Yo me he preguntado muchas veces cuál sería la reacción internacional si a un turista de un país que tiene influencia aquí, de un país que vienen muchos turistas, como lo es Estados Unidos, como lo es España, como es Canadá. ¿Qué pasaría si a un turista en manos de un delincuente le pasa algo? ¿Cuál sería la imagen que enviaríamos hacia afuera y cuáles serían las consecuencias de ese acto? Por eso yo he estado pidiendo que hablemos con seriedad este tema. La dirección de la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía no puede estar en manos de personas que no conozcan un tema tan delicado como este. Yo he dicho que estamos hablando de transformación y de reforma policial, pero dentro de lo que están en la reforma no hay ni siquiera policías. Han traído a un grupo de teóricos del sector empresarial y otros que no saben ni mierda del tema a dirigir un tema que simple y sencillamente ellos desconocen. Y ante el desconocimiento, ¿quién paga? La sociedad. Ante el desconocimiento, ¿quién recibe las consecuencias de sus malas decisiones? La sociedad. Por eso, este tema tiene que ser hablado ya. Pero para empezar a hablar este tema, es necesario que quiten los obstáculos que no permiten que la sociedad entienda la seriedad de este tema. Estamos pidiendo públicamente que quiten a Farideh, presidente. Presidente, quite a Farideh. Presidente, quite a Cruz Cruz de la policía. Quítelo.
antes de que sea tarde.